Vamos a conversar sobre un preocupante informe de la Defensoría del Pueblo que habla de cómo se está desacelerando la vacunación en nuestro Perú y el impacto que esto obviamente representa. Luego más tarde vamos a ver el número de la salud, que es el número 50, y vamos a ver una parte del cuerpo humano que se llama la fobia. F-O-V pequeña E-A, fobia. Vamos a aprender todo eso hoy día en el programa. Primero vamos a conversar con Alicia Abanto. Ella es abogado, ella es adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, para que nos haga un resumen de este reporte que la Defensoría ha publicado sobre el estado de vacunación en el Perú. Señora Abanto, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Doctor Huerta, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Encantado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes obviamente dentro del ámbito de trabajo que tienen en la Defensoría del Pueblo están facultados para hacer este tipo de análisis. Cuéntenle un poquitito a nuestros oyentes cómo han hecho este reporte, cuáles son las bases de datos para tener, digamos, las conclusiones que las vamos a ver en un momento. Cuéntenos lo que se llama la metodología. ¿Cómo han hecho este análisis ustedes? ¿De dónde han obtenido los datos? Bueno, en primer lugar, los datos son oficiales porque son los que publica el Ministerio de Salud en la plataforma que se llama Reunis. Y lo que hemos aplicado es el enfoque de la protección de la salud. Y para eso hemos considerado el criterio de la vacunación completa. ¿Qué quiere decir? Que desde un enfoque de protección de derechos, nosotros nos hemos enfocado en las personas que todavía no reciben ninguna vacuna o que solamente tienen una dosis o solo 2 dosis, y hemos presentado los datos de lo que le falta al país en materia de vacunación. Porque cotidianamente, tanto las autoridades como generalmente incluso también en los medios de comunicación se difunde el avance, pero esto también genera una percepción de que no se ve con claridad cuánto falta para lograr que todo el país esté debidamente vacunado y protegido. Entonces, la Defensoría del Pueblo se ha centrado en lo que falta. ¿Y esto por qué? Porque hemos notado que hay una percepción equivocada, tanto en las autoridades como en la población, de que hay una sensación de triunfalismo, una percepción de triunfalismo, y esto de cara a que la pandemia no ha terminado es un error, y por tanto nosotros hemos planteado precisamente las cifras de todo lo que le falta al país en vacunación. Fabuloso. Entonces vamos a redondear este abordaje porque me parece sumamente importante que nuestros oyentes entiendan el objetivo de esto. Entonces, en vez de decir, ¿verdad?, como generalmente es cierto, lo comunicamos y se comunica, que es que ya vamos en 70, ya vamos en 80, ya vamos en tanto, ustedes han dicho, perfecto, eso está muy bien. Pero ¿qué tal si enfocamos el análisis de datos en lo que falta? Para ver, por ejemplo, más de un año después que ya la vacuna ha sido licenciada y que se está dando en el Perú, y sabiendo que en este momento 3 son las dosis que se considera para estar perfectamente protegido, 3 dosis, ustedes han dicho, vamos a ver en este momento, un año después, cuántos peruanos y peruanas no han recibido ni siquiera una dosis. ¿Cuántos solamente han recibido 2 dosis y cuántos no han podido recibir la tercera dosis? Ese ha sido el enfoque, es decir, a ver las brechas más que los éxitos. En ese sentido, nos llama la atención y díganos, por favor, ¿cuántos peruanos y peruanas no se han vacunado para nada? Es una cifra considerable, son 4.2 millones de personas que no tienen ninguna vacuna, no se han vacunado. Y, por ejemplo, tenemos 7.1 millones de personas que tienen una sola dosis y que está pendiente que se coloquen su segunda dosis. Y tenemos 13.1 millones de personas que tienen 2 dosis y que está pendiente que se pongan su tercera dosis. Muy bien. Entonces son 4 millones de personas perfectamente elegibles para haber sido vacunadas, pero que no han recibido ninguna dosis, 7 millones que se han quedado con una dosis y 13 millones que se han quedado con 2 dosis.
Ahora, Así es. obviamente, no sé si ustedes han llegado a eso o no. Ustedes han llegado a documentar la estadística, pero por ejemplo, si alguien les pregunta, esos 4 millones que no han recibido ninguna dosis, ¿por qué es? Esa pregunta es la pregunta del millón, pero nosotros no podemos tener una respuesta, digamos, con bases sólidas y científicas al respecto. De verdad que al Perú le haría bien tener un estudio más bien que haya sido promovido por el Ministerio de Salud que analice a fondo las causas. La Defensoría del Pueblo no es una instancia técnica que pueda responder esa pregunta, pero sí podemos señalar al menos 3 cuestiones que nosotros podemos observar como un supervisor del Estado, porque la Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas a lo largo del país y hemos estado supervisando a todas las entidades del sector salud. Y dentro de estos 3 aspectos, el primero es que mm, notamos notamos a lo largo del proceso de vacunación que, claro, la vacunación se ha ido gestando de manera desigual en el país por distintos factores que son estructurales, ¿no? Además, también porque las dosis de vacunas han ido llegando por lotes y esto ha generado que la vacunación no sea pues uniforme y tampoco vaya a la misma velocidad. Por otro lado, también la propia población ha ido respondiendo de manera diferente en función de los incentivos y de la comunicación que ha recibido la población. Por ejemplo, notamos que en esta tercera ola ya la percepción de la población sobre la vacunación ha cambiado y entonces influye eso en la cantidad de personas que acuden a los vacunatorios. Y también ha influido, lo notamos, por ejemplo, la caída en el presupuesto del sector salud y también en las decisiones que toman y en los discursos que dan las más altas autoridades de salud. Eso impacta en la percepción que tienen las distintas autoridades de los niveles más bien regionales y también la población. Por eso es que desde la Defensoría del Pueblo también estamos planteando algunas propuestas para que el gobierno reactive la vacunación y además para que los equipos técnicos sean acompañados de decisiones de política del más alto nivel para que la vacunación pues sea reactivada. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa. Permítanos tomar una brevísima pausa. Vamos a regresar para desarrollar estos 3 puntos que me parecen sumamente importantes que nuestros oyentes los reconozcan como causas de estas desigualdades en la vacunación. Regresamos. 19. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con Alicia Abanto. Ella es adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo y es abogada. Y estamos conversando sobre el informe que la Defensoría del Pueblo acaba de redactar, haciendo un análisis de todo lo que ha sido la campaña de vacunación desde el comienzo de esta gran pandemia. Y en vez de enfocarse en los éxitos, que es muy importante enfocarse en el éxito, de enterarnos de qué bien estamos yendo, cómo se está avanzando, ellos han enfocado cuánto falta todavía para llegar a los objetivos y así han documentado, señora, que hay más de 4 millones de peruanos que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Hay 7 millones de peruanos y peruanas que se han quedado con una dosis y 13 millones de peruanos que se han quedado solamente con 2, que no han avanzado a la tercera dosis. Y nos da 3 explicaciones para esto. La primera es de que la vacuna se ha ido dando por puchitos, por gotitas, los lotes han venido poco a poco, han habido diferencias estructurales en la distribución de las vacunas, más para Lima, menos para provincias, ese tipo de eventos. 1. Segundo, que la población ha ido cambiando también en su actitud con respecto a la vacuna. Y la tercera es que ha habido una disminución en el presupuesto de salud para los diferentes programas de vacunación y las decisiones que han tomado las cabezas muchas veces no han sido las adecuadas. Señora Abanto, vamos uno por uno. Esta desigualdad estructural, lotes que se han ido, obviamente eso es obvio que eso puede afectar un programa de vacunación, ¿verdad? Quiero referirme con relación a la segunda, que la población ha ido respondiendo de manera diferente a las vacunas. ¿Qué es lo que quieren decir con eso ustedes?
Nosotros lo que hemos notado es que cuando la información fluye de manera clara y además se incentiva a la población con ciertos valores, por ejemplo, el tema de la importancia de salvar vidas. Creo que esos aspectos de la claridad y la transparencia en la información ayudan a comprometer a la población. Y también ayuda a movilizar a la población las medidas de control sobre el comportamiento de la población. Por ejemplo, notamos que hubo un aumento de la vacunación cuando se puso el carnet de vacunación como una condición para acceder a los locales cerrados y también a ciertos espacios públicos. Entonces, cuando ocurrieron una conjunción, digamos, de medidas de parte del gobierno, también esto contribuyó a la reacción de la población. Pero esto, por ejemplo, también nos lleva ahora a la situación actual, es que notamos que en los últimos 3 meses, por ejemplo, ya no se han tomado nuevas medidas, es decir, medidas innovadoras que vuelvan a reactivar el compromiso social y la reacción de la población. Y por eso en ese punto, por ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo estamos planteando que se modifiquen normas en el sector de educación, por ejemplo, para propiciar que todos los docentes y personal de los servicios educativos se vacunen poniendo condiciones. Por ejemplo, las futuras contrataciones en el sector de educación deberían estar condicionadas a que estén vacunados y vacunadas el personal del sector. Ujú. Y también, por ejemplo, estamos planteando de que se revisen normas que tienen que ver con la publicidad de la información que se brinda sobre la vacunación. Porque, por ejemplo, si usted recuerda, doctor, hace algunos meses ya estábamos acostumbrados a que se nos identificara qué provincias o distritos estaban en riesgo muy alto o riesgo alto por el tema del nivel de contagio o de mortalidad. Y creemos que del mismo modo se debería ahora mapear al país en función del nivel de avance de la vacunación para catalogar aquellos distritos donde hay una brecha muy alta, para catalogar también el riesgo alto por falta de vacunación. Es decir, ya tendríamos que aumentar esos indicadores para propiciar que haya mejores estrategias a nivel territorial. Pero también hay otras medidas que nosotros creemos que se tienen que tomar como a modo de plan de contingencia, porque nos ha preocupado mucho desde la Defensoría del Pueblo saber que hay dosis que están por vencerse. Nos parece inaceptable que en un país que necesita tener una vacunación completa y oportuna, hayan vacunas que se estén venciendo o que estén por vencerse. Y nosotros hemos pedido información a CENARES, al Ministerio de Salud, para que informen detalladamente dónde están esas vacunas y cuántas vacunas ya se vencieron o están por vencerse. Y esa información no se ha publicado con detalle y debería de publicarse, y también debería de señalarse cuál es el plan de contingencia para evitar que las vacunas sean desaprovechadas. Se ha mencionado, por ejemplo, que al menos 2 millones de vacunas se podrían vencer en los próximos días, y eso ameritaría de inmediato que se publique un plan de contingencia para aprovechar esa vacunación. En el Perú, el enfoque y la prioridad del país debe ser tener una vacunación oportuna, completa, y una vacunación necesaria para desarrollar una serie de actividades, ¿no? Entiendo. En el país. Ahora, este análisis que ustedes han hecho es de todo el proceso de vacunación desde el comienzo, ¿verdad? Nosotros, doctor, nos hemos ido sacando varios informes y recomendaciones. El último reporte que estamos sacando es precisamente de la situación de los últimos 3 meses, para ser más claros. Y nos estamos centrando en un proceso de disminución del ritmo de vacunación que hemos notado en estos Eso lo entendemos, semanas. pero por ejemplo, cuando ustedes encuentran que 4 millones de peruanos se han quedado sin ninguna vacuna,
Eso es desde el comienzo del año, desde el año pasado. Claro, eso es, obviamente, eso tiene que ver sí Eso no con es de los todo el últimos 3 proceso. meses. Claro, Eso es del año pasado. efectivamente, sí, Lógico. Porque cuando es de empezó la todo el campaña, proceso de vacunación. claro, igual sucedió aquí en Estados Unidos. El presidente Joe Biden el 4 de julio del año pasado, 4 de julio, hace más de 8 meses, él dijo, estamos venciendo al COVID. Hemos llegado al 54% de vacunados. Mire, han pasado 9 meses y estamos en 64%, solo 10% en 8 meses. Es como que la población, y ustedes se han dado cuenta de eso también, es como que percibe la vacuna de manera diferente, pero ahí es donde entran las estrategias para entender por qué la gente no se está vacunando, y eso es lo que ustedes están poniendo, me parece, en el tapete. Es decir, que faltan esas políticas de entendimiento de la población, esas campañas mucho más dirigidas a diferentes segmentos de la gente para que no se venzan las vacunas, para continuar con el programa de vacunación, porque parece que hay un relajamiento. Eso es quizás lo que ustedes quieren hacer notar. En los últimos meses hay un relajamiento del Plan Nacional de Vacunación y por eso que están venciéndose vacunas y estamos retrocediendo. ¿Eso es lo que ustedes quieren decir, señor Abanto? Efectivamente, doctor, hay un relajamiento y para movilizar a la población, en principio tenemos que movilizar a las autoridades. Entonces, por Correcto. eso es que nosotros le estamos pidiendo, por ejemplo, al Poder Ejecutivo que también evalúe qué medidas, no solo de cambio en la estrategia de comunicación, es decir, las Claro, campañas de comunicación tienen que son cambiar, importantes. pero Ujú. también, por ejemplo, a nivel de los gobiernos regionales tienen que establecerse incentivos presupuestales para que las autoridades sepan que, por ejemplo, sus próximos pedidos de presupuesto estarán evaluados en función del esmero y la diligencia que le hayan puesto a los procesos de vacunación. Porque Ujú, también nos claro que sí. preocupa, doctor, que la vacunación la vacunación a niños y De niñas que tiene que niños, ver con otras exactamente, enfermedades exactamente. también Muy bien, está muy rezagada y hay que correcto. ampliar más bien una estrategia donde se rescate Muy la bien. vacunación contra la COVID y también contra las otras Así es. enfermedades. Creo que todos los peruanos nos hemos dado cuenta que efectivamente ha habido un relajamiento en este programa nacional de vacunación y esperamos que las autoridades realmente tomen muy en serio esto y que hagan todo lo posible para reactivar todo este sistema nacional de vacunación que está quedando rezagado. Señora Alicia Banto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias por traer este informe que es realmente un informe que nos pone en la realidad para saber en qué momento estamos en nuestro programa de vacunación. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Hasta pronto. Muy agradecido. Muy bien. Entonces, fíjese, señora, se ha desacelerado. Mire, se ha desacelerado. Es como que, pues, este periodo de transición con este señor ministro, con el señor Condori, que todos los problemas, las renuncias han desacelerado el programa nacional de vacunación. Y ese ha sido el número de la salud para el día de hoy y ahora nos vamos al cuerpo humano. Hablando del cuerpo humano, qué pena, llega este comunicado que ya escucharon en los titulares de la Federación Peruana de Fútbol, que dice que la rodilla izquierda le ha fallado a la Culebra Carrillo. Ha tenido un esguince en la rodilla izquierda a la Culebra Carrillo y queda desafectado de la convocatoria, por lo tanto va a estar ausente del partido el día martes. Pero vamos a la parte del cuerpo para el día de hoy. El cuerpo humano, máquina maravillosa. Y hoy día vamos a hablar de una parte del cuerpo que se llama la fóvea. ¿Dónde queda la fóvea? Por la especialidad de nuestro invitado, usted se va a dar cuenta, señora. El doctor Carlos Casafranca es médico oftalmólogo de salud y lo saludo a la distancia. Doctor Casafranca, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. El gusto es para mí, doctor Huerta. Muy buenas tardes y felicitaciones por transmitir e informar a nuestra sociedad. Es todo un honor recibir
invitación a este El gusto espacio es vital. mío. El gusto es mío, doctor. Muchas gracias, más bien en nombre de todos los oyentes, porque el tiempo de ustedes es tan precioso que le dediquen minutos a ellos significa mucho, mucho para ellos. Valga la redundancia. Doctor Casafranca, vamos a la trivia. A ver, primera pregunta, ¿qué es y dónde se encuentra la fobia? Bien, la fobia, conocida también como fobia centralis, es un grupo celular especializado, ¿no? Ubicado en el interior y la parte posterior del ojo, e inmediaciones más o menos aproximadas cerca a la mácula. Es asimismo una zona rica en células especializadas llamadas fotorreceptores, principalmente los conos, ¿no? Asimismo, esta zona carece o tiene muy pocos vasos sanguíneos. Gracias a esta particularidad es que podemos diferenciar detalles que caracterizan cosas muy pequeñas, colores, formas, etcétera. Muy bien, entonces ya nos respondió parte de la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es y dónde se encuentra? Es una parte del ojo que se encuentra cerca de la mácula. ¿Está dentro de la retina, encima de la retina? ¿Pertenece a la retina, doctor? Pertenece a la retina, ¿no? Es Muy una bien. parte muy pequeña en realidad. Muy bien. ¿Y en qué se diferencia de la mácula y la fobia? Bueno, diríamos que la fobia centralis es una pequeña depresión que sufre esta zona de la mácula, ¿no? Y les decía que esta aproximadamente tiene 1.5 milímetros de diámetro. Imagínense lo tan pequeña que es, ¿no? Pero Sí, gracias porque el a otro día, esta... el otro día con un colega suyo revisamos lo que es la mácula en este segmento y obviamente nos dijo que ahí con ese se ven los detalles. Cuando uno quiere pasar el hilo por la aguja, allí está usando la mácula. Entonces, ¿la fobia es parte de la mácula? circundante a la misma, exactamente. Es Circundante algo a que la rodea, mácula. Es exactamente. parte del mismo tejido que nos da la finura para mirar entonces. Doctor, ¿qué enfermedades sufre la fobia? En realidad podríamos citar algunas, entre todas aquellas que van a afectar la calidad de visión de detalle, ¿no? O aquellas que nos hacen ver las cosas, las estructuras deformes o distorsionadas, ¿no? Sobre todo luego de haberlas visto normales previamente. Cuando empezamos a notar alguna distorsión en las imágenes, como tiradas hacia un lado, en una forma completamente distinta a lo que son o a lo que eran normalmente, podríamos suponer que estamos sufriendo una enfermedad de la fobia. Sobre todo aquellas enfermedades crónicas conocidas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, en su proceso degenerativo podrían afectar esta zona y generar cicatrices o heridas, si queremos llamarlas de manera más práctica, y estas obviamente van a alterar la principal función de la fobia, que es la de generar la visión de detalle, la visión de las formas precisamente. Qué interesante. Entonces, el consejo práctico es para todos nuestros oyentes que tengan diabetes, que tengan presión alta, que por favor trabajen con sus médicos para controlar estas enfermedades crónicas de tal modo que su fobia no se vaya a afectar. Doctor Casafranca, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta trivia para el día de hoy. Muy agradecido. Un placer, doctor, y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Qué interesante. Pues ahí está, señora, mire, maculafobia allí, pegaditos en el ojo, chiquititos. Pero con eso mira usted los detalles, las letras chiquititas, el hilo que quiere pasar por el ojo de la aguja.